Bienvenidos a su módulo número 1 de Inglés 1 para el programa de logística. En este módulo estaremos viendo los siguientes gramaticales. Present Continuous, con sus formas affirmative, negative, interrogative. Future, con la forma going to. Y there is, there are. Tema número 1. Present Continuous. Present Continuous es la forma en la que determinamos que una acción se está llevando a cabo y que aún no ha terminado. Es continuo. La forma afirmativa del present continuous, en su formulación, el verbo to be en forma positiva. En la forma negativa, el verbo to be en forma negativa. Y para hacer interrogaciones o preguntas, vamos a anteponer el verbo to be. Ya veremos la estructura a continuación. Debemos el verbo con su terminación en ing. En el primer ejemplo tenemos work plus ing. So we have the verb work, trabajar. Le agregamos ing de manera directa y queda working. Tenemos drive plus ing. Vamos a reemplazar la e y la partícula. So it is driving. El verbo run, correr, plus ing, nos quedaría running. En este caso, como es un verbo de una sola sílaba, está formado por una consonante, una vocal más otra consonante, vamos a replicar la última consonante y agregamos el ing. Otro ejemplo, swim, swimming. Bien, esta es la estructura o la fórmula que podemos utilizar para formar el presente continuo. Primero vamos a tener que usar nuestro pronombre personal, el sujeto. También se puede utilizar el nombre de la persona o el nombre del sujeto que realiza la acción. Luego, la forma en presente del verbo to be. Recordemos que el verbo to be tiene la partícula, la conjugación am para I, are para you, para we y para they, y la conjugación is para he, she or it. También vamos a agregar el verbo con su terminación en ing, el verbo base de la oración. Luego, el complemento. Esta es la estructura afirmativa. Por ejemplo, diremos, I am working in the office. Traducido al español, estoy trabajando en la oficina. You are working in the office. Estás trabajando en la oficina. Y así sucesivamente. En su forma negativa, tenemos primero el sujeto. Recordemos los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you, they. Luego el verbo to be con la negación am not, are not, is not. Luego el verbo base de la oración con la terminación ing y luego el complemento. En la forma de pregunta, recuerden que siempre cuando vamos a hacer preguntas en inglés, lo que vamos a hacer es anteponer el verbo be. En este caso, quedaría am I working in the office? Estoy trabajando en la oficina. Y al final marcamos siempre el signo de interrogación.
Ahora tenemos otra forma de hacer preguntas y es incluyendo las preguntas con WH, que son what, why, where, when, who, how. En este caso, vamos a anteponer la pregunta con WH, luego el verbo be y sujeto, y luego ya el verbo base de la oración, más um, complemento si lo tenemos. Al final marcamos signo de interrogación. Segundo tema, future. Vamos a hablar de futuro con la expresión going to. Going to equivale al español al voy a, vamos a, ir a hacer algo, ¿cierto? Es una expresión que utilizamos cuando estamos planeando hacer algo, cuando se acerca algo que vamos a hacer en un tiempo muy corto. Por ejemplo, voy a estudiar inglés. Es algo que voy a hacer. No es algo que yo esté haciendo, pero pienso hacerlo en un corto tiempo. La estructura afirmativa, vamos a utilizar el sujeto, luego el auxiliar be, ¿cierto? Lo vamos a conjugar para cada sujeto que tengamos, para cada pronombre personal. Recuerden que el verbo be se puede conjugar en am, are or is. Luego vamos a agregar la partícula going to, ¿cierto? La expresión going to. Luego el verbo principal de la oración y luego vamos a agregar el complemento. Complemento, objeto directo o indirecto, frase adverbial. En la estructura negativa simplemente vamos a agregar el not después de del auxiliar del verbo be. Y el resto queda igual. En la forma interrogativa, lo que vamos a utilizar es la pregunta WH, que vimos hace poco, palabra interrogativa, como what, which. Luego vamos a utilizar el verbo be conjugado, luego el sujeto, luego la expresión going to, luego el verbo principal de la oración y el complemento más la signo de interrogación al final, question mark. Aquí tenemos nuestros ejemplos. Vamos a utilizar, por ejemplo, I am going to travel. Está el sujeto, el verbo be conjugado, que se nos vuelve un auxiliar, luego going to y luego el verbo principal de la oración. I am going to travel. Voy a viajar. Es un plan que pienso ejecutar en un muy corto tiempo. En la forma negativa, I am not going to travel. No voy a viajar. Es un plan que tengo, no lo haré. En forma de interrogación, am I going to travel? ¿Voy a viajar? Muy importante que marquemos el signo de interrogación al final. Solamente al final, en inglés no vamos a utilizar signo de interrogación al inicio. Y así lo hacemos con cada uno de los pronombres personales. Tema número 3. Topic 3. There is and there are. Esta es la expresión equivalente al verbo haber. Haber con H, B larga, ER. ¿Mm? Utilizamos esta expresión para denotar cuántas cantidades tengo de algo. Es muy sencillo. There is, la palabra más corta, is, para los singulares. Y there are, la palabra un poco más larga, para plurales. Es decir, si yo quiero saber o quiero decir que hay un televisor, voy a utilizar la expresión there is a TV. Si quiero denotar que hay dos camas, puedo utilizar there are two beds. Muy sencillo. Ok, vamos a repasar aquí. En la forma afirmativa, there is y there are, simple, y utilizamos ya directamente lo que queremos decir que existe. Luego, para negar, there is not o there isn't, y there are not or there aren't.
y lo que queremos decir que hay. Is there, en la forma de pregunta, is there, anteponemos el verbo be. Is there any student? ¿Hay algún estudiante? Or are there some students? ¿Hay algunos estudiantes? Esa es la forma en la que utilizamos there is y there are. Muy sencillo. Bien. Ahora, es importante que los artículos determinantes los utilicemos con there is y there are de manera adecuada. Recordemos que ya habíamos visto que a significa un o una y an significa un o una de manera igual. Simplemente que cuando la siguiente palabra que voy a mencionar comienza con una vocal, es que utilizamos an. Si la siguiente palabra no comienza con vocal, sino con una consonante, vamos a utilizar a. Por ejemplo, there is a plum. There is an apple. Un o una. Ahora tenemos la expresión some o algunos, ¿sí? Algo. There is some sugar. Hay algo de azúcar. There are some apples. Hay algunas manzanas. Ok, con any. Tenemos, por ejemplo, que este se utiliza para las negaciones o para las preguntas. Aquí podemos decir, there isn't any sugar. No hay nada de azúcar. There aren't any apples. No hay ninguna manzana. Any sugar? ¿Hay algo de azúcar? Are there any apples? ¿Hay algunas manzanas? Bien. Y eso ha sido todo por nuestra presentación del módulo número 1 de Inglés 1 para Logística. Muchas gracias.